un sueldo. Puerco Gordo no se raque en Javilla. ¿Tú crees que son pendejos? ¿Por qué no intervienen a Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo, con el mayor déficit fiscal del mundo, el mayor desequilibrio en su sector externo e interno? Porque tiene un déficit enorme en su balanza de pagos, sobre todo en la balanza corriente, en el intercambio internacional. Es desequilibrado en el sector externo y en la finanza pública. Y el fondo nunca ha intervenido en Estados Unidos, porque no tienen coraje para eso, porque ellos saben que eso es arriesgar los salarios, los grandes salarios que cobran esos tecnócratas. O sea que eso es así. No van a los países chiquitos. Vamos aquí a cogotar esta media isla, a Danilo, a Leonel, a Hipólito. Vamos a América Latina, donde hay gente débiles que no se atreven a nada. Héctor, aquí se habla de la crisis fiscal, del paquetazo, de la reforma fiscal. Decía el director de Impuestos Internos, que parece que es uno de los funcionarios más honestos y eficaz, Guarocuya Félix, creo que se llama ese muchacho, un muchacho muy calificado, profesional muy calificado, que no se trata de una reforma fiscal, sino de una reforma tributaria. Es decir, desde el gobierno se enfoca técnicamente de qué se trata. Sí. Y él dice una reforma tributaria. Ahora, Héctor, el pueblo sabe, olfatea, que le van a aumentar los precios. Sí. Es lo único. Veamos, Héctor, cuáles pueden ser las consecuencias de esta reforma tributaria, para usar la denominación de Guarocuya Félix, o de este paquetazo fiscal o tributario, según lo denomina el pueblo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, el impacto de las consecuencias? Así, para que el pueblo lo entienda. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, Guarocuya tiene razón, no es una reforma fiscal. Una reforma fiscal es mucho más profundo que lo que se ha hecho. Eso está pendiente, eso no se ha hecho. Eso es discutir enormemente el tamaño del Estado, los recursos que necesite ese Estado que determinemos, quiénes lo van a pagar y en qué se van a invertir. Y eso no se ha discutido en República Dominicana. Es lo que reclaman los empresarios. Sí, eso está pendiente y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo como uno de los 3 pactos pendientes. Que estemos claros, aquí no ha habido una reforma fiscal integral. Como como se pactó en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Aquí lo que hubo una reforma tributaria, un cambio tributario, nuevos impuestos para tapar una fosa fiscal, un despilfarro tremendo y un faltante económico que tiene el gobierno para este año y los años que vienen. Ahora, ¿qué consecuencias tendrá el que se le saquen casi 200 mil millones de pesos más a los pobres y a la clase media de este país, que ya está en un estado de pobreza? Claro, en primer lugar le va a aumentar su pobreza. La pobreza va a aumentar considerablemente. En segundo lugar, como eso va a afectar a la clase media, sobre todo a los micro, pequeños y medianos empresarios, eso va a bajar la producción y va a generar mucho mayor desempleo, contrario a lo que Danilo plantea, que va a lograr 400 mil empleos. A mí me parece que esos impuestos le van a quitar competitividad, productividad, bajarán las inversiones a los sectores productivos del país, en consecuencia va a generar desempleo y traerá como consecuencia mayor pobreza para la nación. Por tanto, baja de competitividad, baja de la productividad, se caerá la producción nacional, se caerá el empleo, se caerán los salarios, se restringirá más el consumo y las ventas a nivel de la nación, y habrá mayor pobreza. Y en consecuencia los impuestos también pueden reducirse más de lo esperado. Y lejos de lograr lo que Danilo persigue, que es que la economía crezca, avance, genere empleo y que en consecuencia haya más ingresos para el gobierno y para los sectores trabajadores y pobres, se puede dar todo lo contrario de lo que persigue. Eso es lo económico. A nivel político, la resistencia política seguirá en la clase media, en los trabajadores, en los empresarios, a ese paquetazo tributario, siguiendo lo que el director de Impuestos Internos dice. Habrá mayor resistencia. Eso es una ola creciente, un boomerang envolvente, un torbellino que cada vez tendrá más fuerza, porque todavía los impactos no se han visto, se van a ver precisamente a partir de enero. Ya se están viendo con los aumentos de los precios de los productos de consumo masivo, pero cuando comience a aplicarse la reforma y entre en vigencia totalmente los impuestos, la gente comenzará a sentirlo en carne propia y la resistencia será mayor a partir del año que viene de los sectores afectados. De manera que se prevé una situación económica, política, financiera muy difícil
sobre todo en un momento en que hay una crisis internacional que no se le ve salida. En Europa cada vez está peor, Estados Unidos no sale de su empantanamiento, China ha restringido su producción y su comercio mundial, y hay una situación muy difícil. Por eso yo le recomendaba a Danilo que tuviera mucho cuidado, que no hiciera esa reforma en estas condiciones y que manejara la economía de otra manera, pero no hizo caso. Y él es el comandante en jefe del Estado y él aceptó el reto y ahora tendrá que timonear esa situación difícil que se le va a presentar en los próximos años. Ojalá el PLD y las Fuerzas Armadas no quieran enfrentar eso con represión política, porque en la medida en que traten de reprimir esa resistencia, esa insatisfacción y rebeldía popular, peor será, mayor caldo de cultivo van a echarle a la situación y peor y más incontrolable se hará. De manera que ojalá la manejen con respeto a los derechos humanos, a la libre protesta, respeto a las libertades públicas y que realmente respeten ese estado de derecho social que ellos dicen que está garantizado en la Constitución que aprobaron en enero de este año. Ojalá sea así y no sigamos aumentando muertos ya a este paquetazo, como ya pasó con un estudiante de 22 años y una profesora de 30 años, que son consecuencias fatales que valen mucho más que todo lo que le va a ingresar a Danilo, porque son dos vidas humanas, jóvenes y casi profesional, una profesional y otro casi profesional, que se perdió como consecuencia de este paquetazo fiscal que Danilo y su grupo político le han impuesto al país de manera abrupta y de manera autoritaria. Y sin oír a nadie, oyeron pero no le hicieron caso, que es lo mismo que no oír. Se hicieron de oído sordo y de vista ciega, y las consecuencias están ahí, los hechos están ahí. Tendremos tiempo de evaluarlo después. Yo creo que los resultados serán contrarios a lo que ellos persiguen, pero ojalá esté equivocado. Me gustaría estar equivocado porque yo no quiero el mal para mi país. Yo quiero que este país progrese, que los pobres mejoren, la clase media eche para adelante, la micro, pequeña y mediana empresa aumente, la competitividad del país mejore y que todos los dominicanos seamos más felices, nos hermanemos más, nos entendamos mejor y actuemos con más justicia y mayor bienestar para todos y todas. Eso es lo que deseamos. Yo tengo 50 años luchando por eso y voy a seguir luchando por eso, porque en eso es que yo creo, en una patria feliz, próspera, independiente, soberana, donde todos nos sintamos dignos de ser dominicanos y merezcamos vivir en ella con dignidad y no en esta zozobra, no en este valladar de males, en este holocausto, en este camino al Gólgota, con una cruz a cuesta muy pesarosa y con una situación que parece ser no tiene solución. Héctor, finalmente, abordemos el tema del responsable de la crisis o de los responsables y de la denuncia penal que llevó Guillermo Moreno por ante la Procuraduría General de la República. En esta denuncia penal, porque el pueblo no la conoce así en detalle, aparece el tema de las nominillas como un elemento de corrupción. El tema de las nominillas. Aparece el tema del exceso de nóminas y de viceministros. Más de 340 viceministros. La nómina pública creció en un 63% en esos 8 años de Leonel Fernández. Así es. La Fundación Global y los viajes del presidente Leonel Fernández. Y cómo él, con fondos del erario, salía del país a hacer gestiones de la Fundación Global privada y Desarrollo. Por eso la gente ha dicho que eso es parte del cuerpo del delito. En esta denuncia penal de Guillermo Moreno está el uso del dinero del Estado en la campaña electoral. Sí. El propio Leonel dijo en Washington que iba a disponer de 40.000 millones de pesos para una política de bacheo y reparaciones, dar alimento y cosas de esas, que se entiende que era para el tema de la campaña. Y hay una cinta magnetofónica de Leonel hablando sobre el tema, y aquí está la transcripción de cómo él fue dando la explicación de lo que iba a hacer, diseñando la estrategia. Yo no voy a leer todo eso, lo que fue la cinta, pero es bochornoso todo esto, Héctor Sánchez. Y entonces el procurador se despacha con aquel dictamen. Y finalmente, la sobrevaluación de obras
y sobre ejecución presupuestaria. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué pasó ahí? Aquello es terriblemente escandaloso, y lo que pasó en la oficina de supervisora de obras del Estado, que estaba a cargo de Félix Bautista. Por ejemplo, la remodelación de la Biblioteca Nacional, el presupuesto original eran 88.8 millones y en la enmienda aumentaron 1.308 millones. Oye, ¿con qué hacer 3 bibliotecas nacionales? 1.308 millones fue la sobrevaluación. Con eso se hacen 3 bibliotecas nacionales. ¿Cómo se enmendó nacionales? aquello? La remodelación de la biblioteca y del auditorio del Club Mauricio Báez, su presupuesto original era 52.7 millones y en la enmienda lo aumentaron 305.8 millones. Entonces fue el costo final 358.5 millones. La terminación del Centro Deportivo Manuel Mota en Santo Domingo, el presupuesto original 15 millones, lo aumentaron 66.4. La construcción del edificio tecnológico de la UAS eran 283.2 millones, lo aumentaron en 1.190.60 millones. 1.190 el término millones de construcción del mercado de Villaconsuelo eran 81.9 millones. En la enmienda lo aumentaron 335.2 millones. Finalmente 417 millones. La remodelación y ampliación de la oficina de la OEA eran 16.6 millones de pesos. Lo aumentaron en 67.3 millones. La construcción de calles aledañas al club de la Superintendencia de Seguros, ahí donde está Euclides, sí, eran 21.8 millones y lo aumentaron 85.2 millones. Oye, y así hay un calle, listado de 700 obras. Bacheo de calle. Con eso se bacheaba los barrios enteros de la capital. Que el presupuesto, si eran 10, lo aumentaron en 80 millones. Claro. Entonces, todo eso está debidamente documentado, sí, en la instancia penal, la denuncia penal de don Guillermo Moreno. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el procurador don Domínguez Brito? Un hombre de la iglesia, un hombre del cardenal, un hombre de Agripino Núñez Collado, un hombre de familia. Yo quisiera entonces, Héctor Sánchez, como esto tiene los ribetes de la política, la ponderación suya como maestro, como economista, como ciudadano, como duartiano, de la decisión, yo digo que infeliz, de Francisco Domínguez Brito. ¿Ante qué circunstancia política es que estamos en este país, don Héctor Sánchez? Mira, políticamente la decisión de Domínguez Brito se justifica porque él no va a condenar a su líder. Es imposible que él lleve a los tribunales y lo somete al escarceo de la justicia a su líder. En este país muy pocos hombres y mujeres tienen ese valor, ese estirpe de poner la verdad y la justicia por encima del interés individual y personal. Son muy poca gente que hace eso. Él no lo va a hacer. Óyeme, ni él ni en la justicia no hay nadie